¿cómo se dicen? Los cómics, el cómic, ¿no es cierto? Y para eso, bueno, detrás de eso hay toda una historia que habla de la historia del país, que es la historia del país. Y para eso hemos convocado a Sabrina Bullino Valenzuela Negro y a Tomás Labrador. Tomás es de Hijos y Sabrina es de Abuelas de Plaza de Mayo de Rosario. Gracias por venir. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias por la invitación. No, a ustedes. Es un buen disparador esto de Oestergel y este fenómeno que se está dando para, bueno, para hablar de muchas cosas que queríamos abordar con ustedes. Gracias por venir de nuevo. Muchas gracias. ¿Vieron la serie? Sí, yo la vi, sí. ¿Y qué les pareció? A mí me gustó, la verdad que me pareció que está muy bien lograda. Bueno, hacer una serie de ciencia ficción también, ¿no? Los efectos especiales y todo lo demás, la nevada mortal, etcétera, me parece que a mí me gustó, así que me parece que está bueno. Y vos, Sabrina, vos tenés un plus, porque vos sos especialista aparte en historietas, sos historietista, ¿qué? Bueno, nosotros con unos compañeros y compañeras tenemos una editorial que se llama Colectivo Editorial Aguará. Yo me dedico, entre otras cosas, a la ilustración. Y bueno, desde el Colectivo Editorial Aguará, bueno, construimos historietas, la historieta documental, tomando casos contemporáneos de violaciones a los derechos humanos de este territorio, de esta región, por eso Aguará. Y bueno, pensamos a la historieta como un recurso de difusión, pedagógico, de denuncia, y trabajamos diferentes temáticas de derechos humanos. Entonces, bueno, eso es un poco el bagaje. Si bien Rosario acá tiene una tradición inmensa de historietas, hay muchos compañeros y compañeras que se dedican al género. Y bueno, y tener en este momento la oportunidad, y sí, es una oportunidad de poder revisar El Eternauta como obra en historieta, pero en un formato que dialoga con esa historieta, que es el formato de una serie masiva en Netflix, que me parece súper interesante para que hoy nos junte por lo menos a pensar en la historia argentina, en nuestro presente. Me parece que eso es lo más, la ganancia que nos deja esta serie. Decíamos al principio, como una especie de añoranza de un discurso, de formas de decir, de una argentinidad, si se quiere, que hoy, y eso por las redes y por todo lo que está sucediendo en estos días, está un poco negado, ¿no? Como que, no sé, quieren imponer, bueno, hablemos como Puerto Rico con el trap o como se llame la música, y bueno, dejar de lado por ahí cuestiones de la argentinidad, de ese atar con alambre, de lo que se aprendía en la escuela pública, en la escuela técnica, y que El Eternauta trae a poner de nuevo en relieve o a mostrar un poco esa argentinidad, quizás si existe. Sí, además con un gobierno que denigra al argentino, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, que ataca la cultura, que ataca a los artistas. Entonces también una historia contada desde acá, digamos que por ser un país periférico no tenemos la posibilidad de acceder a muchas historias contadas desde nuestra idiosincrasia, como vos decís, desde nuestro punto de vista. Y en este caso, en este contexto también, es una historia que tiene, digamos, un trasfondo, una lectura que también va muy en contra de este tipo de valores culturales que nos quiere imponer este gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se generó un debate que es muy interesante también, ¿no? Y detrás de eso la historia de Oestergel, ¿no? Familia. Sí, entendiendo también como una oportunidad para poder revisar el pasado reciente, volver a poner sobre el tapete lo que es la dictadura cívico-militar. Oestergel, no solo él se encuentra desaparecido, sino también sus 4 hijas, con una fuerte militancia, con un fuerte compromiso social. Y a su vez también se buscan 2 de los nietos de Héctor Germán Oestergel. Entonces, de alguna manera yo vi ahí algunas intervenciones en Buenos Aires en la cartelería pública que ponían las fotos de las hijas del mismo Oestergel y preguntaban dónde están los nietos de este guionista, que es el mejor guionista de la Argentina, además. Para quien no conoce la historia, Oestergel es un desaparecido. Desaparecen además sus 4 hijas.
desaparecen 2 nietos que no se sabe la identidad porque 2 de las hijas cuando desaparecen estaban embarazadas, y además 2 o 3 yernos, ¿no es cierto? Sí, así una es. familia diezmada. Sí, una familia arrasada, ¿no? Entonces, es como, para mí me parece como lo interesante es la contemporaneidad. Primero pensar en esa contemporaneidad del género, de la historieta, bueno, pero que dialoga con este otro formato que es tan en boga de la serie, ¿no? Que uno a veces piensa que mira tantas cosas que son de otros países y de golpe te encontrás con una serie que habla de una historia ficcional, digamos, pero que te permite, como decía Tommy, pensar en este presente, que te permite pensar en su autor, pensar en la familia, renovar la búsqueda, y están todas las juventudes hablando de la historieta, de la serie. Entonces, es como de alguna manera para nosotros una celebración, ¿no? Más allá de por ahí si hay algunas discusiones de los entendidos, de que por ahí no es tan literal con la obra, con esta obra maestra, pero de alguna manera me parece que lo trasciende perfectamente lo literal, ¿no? ¿Tomás? Sí, con respecto a eso, o sea, siempre el debate es bueno, ¿no? Con respecto a nuestra historia reciente, a qué ocurrió durante la dictadura, a que todavía hay personas desaparecidas, que son los nietos que fueron apropiados durante la dictadura, que todavía se están buscando, que a pesar del gran trabajo que hizo Abuelas durante años, todavía quedan nietos por encontrar, que hoy son personas adultas, que son personas que tienen nuestra edad, que quizás tienen sus hijos también. Y bueno, que se pueda generar ese debate y que esas personas que a lo mejor tienen dudas o siempre tuvieron dudas sobre su identidad, que la historieta, que esta serie sea un disparador para que puedan buscar su propia identidad, buscar su origen, es algo positivo. Sean los nietos de Oesterheld o no, digamos, o sean otros hermanos que fueron apropiados. Así que eso siempre es positivo para el debate, siempre. Las abuelas recurrieron a la cultura, digamos, como un medio para llegar a la sociedad y bueno, y aprovechar esta situación y además reivindicar o volver a poner en valor a un escritor como Oesterheld, que además yo invito al que quiera, digamos, a visitar su obra, porque hay otras historietas también que son muy interesantes y que también tienen un trasfondo y una visión desde acá, digamos, desde la Argentina, desde la argentinidad, como vos decías. Es también muy interesante, ¿no? De un desaparecido, digamos, y que además en una época donde hay otros muchos escritores, periodistas, artistas que fueron desaparecidos durante la dictadura. Entonces, bueno, eso en este contexto, donde de pronto ves a un presidente atacando a figuras de la cultura o denigrando a tu propio país, digamos, bueno, en cierto modo sirve, ¿no? De decir, bueno, también la cultura de pronto, de una manera inesperada o insospechada, aparece, se planta y tiene su mensaje para dar también. Y en la historia de Oesterheld hay un dato que por ahí no muchos conocen, pero que tiene un capítulo rosarino, porque su captor, o uno de los captores, a él y a sus hijas, tuvo negocios acá, tenía negocios, sus familiares lo han heredado, y que es Cuna Ferré, ¿no? El militar que lo sigue, lo secuestra, y bueno, vaya a saber qué responsabilidad de tortura tuvo y la desaparición de esta gente. Sí, Cuna Ferré fue un oficial de inteligencia del ejército y fue juzgado en el año 2017 por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que se conoce como Sheraton, un centro clandestino que funcionó en La Matanza y entre cuales, entre otros, por ahí pasaron Héctor Germán Oesterheld. Al respecto, nosotros hicimos un escrache en su domicilio porque él recibió el beneficio de la prisión domiciliaria incluso mientras estaba haciendo el juicio. Residía, no sé si todavía sigue residiendo, pero residía acá muy cerquita en San Lorenzo, en calle San Lorenzo al 1800. Y parece estamos viendo algunas imágenes
¿Cómo le pusieron el El Scratchenauta. Scratchenauta? Que fue como una idea de reformular el Scratch, la herramienta histórica de hijos, para, bueno, cuando bajo esa consigna, si no hay justicia, hay Scratch popular. Y bueno, queríamos señalizar el entorno de la vivienda de Cuña Ferré. Se hizo una convocatoria a la comunidad de historietistas, de artistas, y se hizo, digamos, bueno, una intervención que, bueno, ahí se ven las máscaras, botones, una performance, una intervención en la vía pública, fuera de la casa, pero también hubo una articulación con la Crack Bamboo. Se presentó el libro Los Westergel, que debería llamarse Las Westergel, si pensamos hoy, ¿no? Desde Claro. la perspectiva de género, pero bueno, trajimos a las autoras, Alicia Beltrami y Fernanda Nicolini, que presentaron el libro en el marco de la Crack Bamboo. Bueno, ahí la vemos a Judith Gociol, que es la compañera que coordina, una de las coordinadoras del Archivo de Humor Gráfico de Historieta de la Biblioteca Nacional. Y bueno, hicimos una movida que fue muy linda porque, bueno, se pudo convocar a toda esa comunidad y toda esa compañerada que está vinculada al cómics, a la historieta, a las bellas artes. Se hicieron animaciones, hubo muchos chicos y chicas que se sumaron, así que... Sí, que por ahí, o sea, ni siquiera sospechaban de la historia que había detrás de esto, ¿no? Sí, por ahí el núcleo duro de los cómics, de la gente del cómic, sí lo sabe. Lo digamos, más friki, historia, lo sí. más, viste, así. Sí saben la historia, pero bueno, era lindo saber que uno podía llevar la memoria, ¿no? Y la denuncia adentro de la Crack Bamboo, y que fue también muy bien recibida, ¿no? Entonces Claro. hubo una movida. Esto fue en el año, el Scratchenauta 2018. 2018. Ha sido uno de los últimos scratches acá en Rosario, ¿no? Sí, creo que fue el último que hicimos hasta ahora, el último. Porque los scratches, que fue una herramienta, era una convocatoria en los 90, cuando éramos pibes, íbamos a esos encuentros para señalar dónde estaban los represores, que en ese momento estaba la gran mayoría en libertad. Todos en libertad estaban después del indulto, después del punto final, la audiencia de vida, y bueno, íbamos ahí a... Sí, en un contexto donde la impunidad, digamos, donde reinaba la impunidad, porque estaban vigentes las leyes de punto final y de obediencia de vida, y los indultos, digamos, fue una herramienta que encontramos desde hijos como para denunciar esa situación, denunciar que los genocidas estaban libres, estaban caminando entre nosotros, que se mezclaban, digamos, en sus barrios y podían pasar como una persona cualquiera, una forma de decirle a los vecinos quién era esa persona que a lo mejor se cruzaba en la panadería, en el bar, etcétera, de quién se trataba. La verdad que siempre que íbamos a los barrios a contarlo, a explicar, siempre fuimos muy bien recibidos, y era algo que era multitudinario, ¿no? Porque realmente venían muchas personas, no solamente éramos los organismos de derechos humanos, sino No, eran multitudinarios. venía gente, qué sé yo, agrupaciones estudiantiles, movimientos sociales, gente de la cultura, etcétera, a participar de eso, porque de alguna manera era de parte de la sociedad civil una forma de defenderse ante la impunidad que reinaba, ¿no? en cuanto a la justicia, de poder decir, bueno, si no hay justicia, hay scratch, que su casa sea su cárcel y que la condena social sea su condena, ¿no? No sabes, aparte, Tomás, el impacto en el barrio, lo que significaba eso. Yo porque iba a los scratches, entonces, bueno, sabía dónde iba a ser el próximo, pero el más cercano que yo viví como vecino fue el de Marcote, que viví en calle Juan Manuel de Rosas antes de llegar a 3 de febrero. Y qué sé yo, enfrente hay una panadería muy conocida, y en la esquina la heladería y la carnicería. Y después de ese escrache, cuando en la semana iba transitando esos lugares, se hablaba de eso, ¿no? Ah, ahí vivía tal, sí, me acuerdo, paseaba con el perro, iba a esto, salía, venía acá, compraba, ¿qué compraba? Y era muy fuerte eso, porque, bueno, los tipos quedaban muy debilitados después socialmente, y eso estaba bueno. Sí, porque bueno,
se disfrazaban de buenas personas, pero Claro. realmente, bueno, en el caso de Marcot era el violador del servicio de informaciones, ¿no? O sea, con el apodo del cura Marcote, así que, bueno, y tantos Empleado otros. de la UCA después terminó Claro, y tantos otros que intentaron reciclarse o que se reciclaron en democracia, aprovechándose, digamos, un poco de la impunidad y apelando al olvido, ¿no? Entonces, bueno. Sí, aparte yo creo que lo del scratch tiene, de alguna manera fue como, se iban dando las diferentes articulaciones y sumatoria de compromisos de diferentes actores en ese scratch. Pues yo estaba viendo ahí el video que lo hizo la Universidad Nacional de Rosario, digamos, entonces hay diferentes capas, digamos, de personas, actores que se van sumando en esta denuncia y pensando en la serie, yo pienso que también, ¿no? Como la serie es una oportunidad para volver a encontrarnos, a discutir qué nos está pasando, digamos, también como con nuestra condición humana, ¿no? Nuestra ¿Qué nos humanidad. está pasando en nuestra condición humana que pareciese que todo eso, o al menos hoy, quizás sea de forma muy por arriba, ¿no? Pero hay discursos de negacionistas, hay discursos donde son dichos muy crueles, muy violentos. ¿Qué está pasando? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué riesgos hay? ¿Es para preocuparse? ¿Insultan a periodistas? En algunos casos está bien, en otros no. ¿Cómo es la onda? Y yo creo que, en realidad, lo pienso desde mi lugar de militante, ¿no? De derechos humanos, pienso que en este sentido la necesidad de nosotros volver como militantes y como hacedores de la cultura. Nosotros con Tomás damos una cátedra en la universidad que se llama Memoria, Identidad y Política, que bueno, vendría bien la serie ahora para el año el año que viene o este año para que los chicos trabajen. Pero pienso que otra vez revisar lo que es la pedagogía de la memoria, ¿no? Porque la memoria como herramienta donde uno tiene que ir a volcarse para qué un pueblo quiere no olvidar. Un pueblo quiere no olvidar para no cometer los mismos errores, ¿no? Que no se produzcan los genocidios, las injusticias. Y yo creo que, bueno, ahí hay un reservorio que, bueno, ahí está nuestra inteligencia como militantes de ir a echarle mano para ver cómo damos esa batalla por los sentidos, qué le ofrecemos hoy a la juventud. Y a mí me parece que Netflix con la serie, de alguna manera, bueno, nos dio una mano impresionante. Aporta. Y sí, para mí es todo una gran oportunidad para acercarnos solo a la historieta, que tiene todo un valor pedagógico, sino también al pasado reciente, pensar la historia, pensar esos mutantes, que nos invade, quién nos invade, quiénes somos, este héroe colectivo que nos trae Westergel, nadie se salva solo, que creo que es como la gran consigna de época que tendríamos que recuperar, ¿no? Sí, a ese respecto yo siempre recuerdo una frase de Rodolfo Bosch, que fue un periodista y escritor que también fue desaparecido durante la dictadura, ¿no? Él decía que, bueno, que las clases dominantes pretenden que las clases populares pierdan su memoria, no tengan recuerdo de sus luchas, de sus conquistas, para que cada vez que tengan que empezar empezar desde cero, ¿no? Que no haya un trasfondo, que no haya una base desde la cual comenzar. Y bueno, en esta época donde no solamente en Argentina, sino en el mundo impera un discurso, digamos, individualista, un discurso donde, si no te va bien es porque vos fracasaste, digamos, porque no fuiste lo suficientemente emprendedor como para arreglártela solo, etcétera. Digamos, esa apelación a que, bueno, no hay, en la serie, por ejemplo, no hay un héroe, no hay una persona que sea la que lleve adelante la lucha contra esta invasión, sino que son grupos de personas que ven que solamente a través de los lazos, digamos, de solidaridad van a poder sobrevivir. Es muy interesante también en eso, ¿no? En cuanto a ese tipo de discurso, digamos, que nos quieren imponer sobre que, solamente la individualidad o solamente vos como individuo sos el que puede progresar o el que fracasa. Decir, bueno,
necesitábamos vivir en comunidad, ¿no? El ser humano no se hubiera desarrollado, digamos, la humanidad no se hubiera desarrollado si no hubiéramos vivido mancomunadamente. Entonces, bueno, me parece vos lo ubicás en un fenómeno internacional. El corrimiento a la derecha, y sí, es un fenómeno, no un fenómeno, un proceso social que se está viviendo en todo el globo, digamos, salvo algunas excepciones, digamos, este corrimiento con lo que dice Tommy, de la emergencia de las ultraderechas que se está cocinando ya hace tiempo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿Y cómo ven ustedes desde las agrupaciones de derechos humanos esta discusión respecto a la responsabilidad la responsabilidad de cierto discurso progre que hartó a una sociedad y que la sociedad respondió votando, en el caso de Argentina, a Milei? Cuando, bueno, es más, el mismo peronismo se está... Un debate que me parece un debate interesantísimo. Les aclaro que está bueno porque, bueno, a ver, ¿qué nos fuimos? ¿Nos sobregiramos en algún tema? ¿Estuvimos demasiado insistentes en uno o fuimos poco inteligentes en otro? Me parece que está bueno toda construcción política que fracasó en algún momento, que bueno, que se dé ese debate. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que siempre es importante que se piense, digamos, en qué estuvimos mal o qué. Yo creo que hay una cuestión que viene de lejos, que es que realmente el sistema democrático que recuperamos en el 83 no dio respuestas a muchas cuestiones que estaban vigentes y que continúan hoy. O sea, cuando tenemos un índice de pobreza que permanentemente ha ido creciendo a partir de la dictadura, a partir de un plan económico que se aplicó durante la dictadura, a partir de que el eje de la economía pasó de la producción a la financiarización, digamos, durante la dictadura, que esos grupos económicos que instigaron a la dictadura continuaron con su poder y lo fueron incrementando durante el sistema democrático, que cada vez lo consolidaron más, que se cristalizaron cuestiones como la deuda externa, digamos, que en la dictadura pasó de 7.000 millones a 42.000 millones cuando terminó. Fueron cristalizando ese tipo de cosas. El sistema democrático no fue capaz de remediarlo o de encontrarle una solución. Y bueno, después... obviamente que hay un electorado que de pronto a lo mejor no tiene la suficiente conciencia, digamos, esto no lo digo despectivamente, sino porque, bueno, uno a lo mejor no tiene tiempo tampoco entre ganarse la vida, cuidar a su familia, etcétera, de por ahí interesarse mucho más allá de lo que significa lo que uno ve en los medios, y los medios de comunicación también, obviamente, que tienen su cuota, parte de responsabilidad. Esa es la otra parte, digamos, la dimensión para pensar en esto que hoy dicen los intelectuales, el tecnofeudalismo, digamos, ¿no? De golpe, yo pensaba que la serie, la joven, la hija, Clara creo que se llama, Martita en la historieta, ella encuentra a los padres. Y a mí, eso yo cuando lo vi dije, genial, porque hoy en día las juventudes son más reaccionarias, o se identifican con una figura revolucionaria, pero antisistema, que destruye, que viene a aniquilarlo todo, a hacer una apología del odio, digamos, ¿no? De destruirlo todo. Bueno, y es la primera vez que pasa que las juventudes se sienten identificadas con un discurso de ultraderecha. Entonces, ahí también hay algo que nosotros tenemos que revisar, y me parece que ahí viene esta ahí nos otra... interpela, generacionalmente lo interpela. La otra esfera, esta esfera del tecnofeudalismo, que tiene que ver con los medios, las redes sociales, el celular. A mí me parece que ahí hay algo que nosotros, una generación que somos más grandes, no lo vivimos y todavía nos incorporamos a la grupalidad, al encuentro con el otro. Bueno, hay algo de esto. No somos nativos de ese universo. No somos nativos, no, y yo creo que ahí también se da mucho de esta soledad que viven las juventudes, ¿no? Esto de nosotros que había lío, nos íbamos a la plaza, nos encontrábamos con otros, nos organizábamos. Hoy hay otro sujeto, que son las juventudes, que me parece que ahí es donde hay que encontrarle la vuelta. Por eso, volviendo a lo de la serie la rompió, digamos, fue un cross, accedió a ese público
que a lo mejor la política tradicional no llega. Sí, totalmente. Bueno, tenemos un montón de libritos acá. Los libros. Claro, pues la gente se pregunta. Porque nosotros somos, claro, somos ¿Qué tiene que ver? gente, venimos del pasado y traemos Claro, unos libros sí. en papel. Claro, también, sí. Contale, vos trajiste, Sabrina. Dice, Tomás dice, che, no, para eso No tiene nada que ver. Esto no es mío. Muy bueno, no, los libros son un proyecto colectivo, que son, bueno, los libros trabajan esto que te decía yo hoy, diferentes problemáticas y derechos humanos, los derechos humanos, ¿no? Sí. Estas palabras claves que también tenemos que recuperar y asignarle sentido, ¿no? Seguro. Que trabajan, por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente sano, el no fumigue en mi escuela. Hay 2 de violencia institucional, el de Franco Casco, que todos sabíamos, que lo guionó Matías Gómez y lo ilustró Joaco Valdés. Hay 2 de identidad de género, bueno, a ver, déjame que me empate. De memoria, el de Alicia López, una mujer periodista, docente desaparecida en el Chaco, que militaba en las ligas agrarias chaqueñas. Pero bueno, el formato del cómic, de la historieta, entendiéndolo como recurso pedagógico, es un catálogo que está pensado no solo para los jóvenes, sino para el docente o la docente que quiera laburar estas temáticas en la escuela. Y vos también, vos aportaste. Yo guiono y ilustro, también hago el trabajo editorial. Y después les traje este, que es Los Nietos te cuentan. Porque está el canasto horrible ese. No queremos que salga en cámara. Sí, todo lo del canasto, bueno. Está bien el canasto, es un soporte. Y el libro Los Nietos te cuentan cómo fue, que lo escribieron Analía Argento y Mariana Zaffarón Islas, que es otra nieta restituida y que a mí me invitaron a ilustrarlo. Y se cuenta la historia de 13 nietos, la restitución de la identidad de diferentes lugares de la Argentina, en diferentes edades, esas restituciones de la identidad. Y lo que también está, digamos, el formato de la historieta o de novela gráfica, adentro se ve en cada una de las historias, que es como otra de las entradas, ¿no? Vos tenés la parte escrita en el libro, la parte narrada, la parte ilustrada o la historieta, y otra entrada que serían los links, los QRs, para que haya un libro objeto, ¿no? Que vos puedas laburar la problemática de la identidad desde diferentes... ¿Cómo te llevas con esto de que no vengan, con mis hijos no vengan a lavarle la cabeza, no bajen línea a la escuela? ¿Cómo te llevas? Nosotros tenemos buen recibimiento de cada vez que vamos a presentarlo. ¿No es Sí, cierto? O sea, por es el supuesto, más... al docente le das Es una un minoría muy recurso. intensa, ¿no? La que se puede quejar y eso. Lo que pasa es que son problemáticas que nos afectan a todos, la violencia institucional, las fumigaciones en las zonas rurales, el tema de la memoria, un caso histórico en Santa Fe, el tema de la identidad de género. O sea, no tenés quilombo con eso. No, nosotros no, al contrario, para nuestros interlocutores que son les docentes, están chochos, digamos, que vos le presentes este recurso. No. Bueno, muchas gracias por ir. Me voy a decir sincero, no les pregunté sobre sus historias personales porque no sé si querían hablar de eso. Entonces, yo soy... me cuesta mucho, entonces bueno, no les pregunté, pero bueno, en otro momento después lo podemos hacer ahí si quieren. No, lo que yo sí me gustaría decir a mí es que yo busco un hermano mellizo que se encuentra desaparecido, que sabemos que nació con vida, que fue dado de alta a los 2 el 27 de marzo de 1978 de una clínica privada de Paraná. Nosotros nacimos en Paraná. Pero bueno, nada más saber que es uno de los, el Melli Valenzuela Negro, claro, es uno de los 300 hermanos o hermanas que tenemos que encontrar. ¿Tenés alguna pista, algo, más allá de que nacieron en hay Paraná? una reconstrucción bastante pormenorizada de todo lo que pasó desde los que los secuestran a mis viejos Tucho y Raquel, la Quinta de Funes, cómo a ella la llevan a dar a luz al Hospital Militar de Paraná, todo el nacimiento nuestro, la derivación a la clínica privada. Cuando nos dan de alta, a mí me dejan abandonada acá en el hogar del huérfano de Rosario, y del Melli se pierde todo rastro, pero sí sabemos que él nació con vida y que nació con buen peso. Sabemos que aparte, esto de dejar a la bebé mujer abandonada en el hogar del huérfano,
probablemente ellos se hayan, los mutantes, ¿no? Sí, no, claro. los apropiadores se hayan quedado con el varón, ¿no? Eso que las abuelas nos han enseñado. ¿Vos tuviste algún botín de guerra. problema en el nacimiento? ¿Tuviste algún problema de salud, algo? No, nací... Sí, mis papás adoptivos, Bulino, pensaban, cuando me llevaron al médico, el doctor le había dicho que yo por la contextura, qué sé yo era 7 mesinas. Claro. Pero no, era melliza, eso después lo supe en el 2008. Así que bueno, eso, contar un poco eso para que ¿Supiste siga... en el 2008? Sí, para que siga vigente esa búsqueda, ¿no? Que es de un hermano mellizo que no es poco. Totalmente. Bueno, Tomás, no sé si querés. Ahora No, vos. bueno, yo soy... Es digamos, la de tu familia es una muy particular, fue muy violenta también, lo mismo. Bueno, son dos casos emblemáticos de la ciudad de Rosario, usted, la de su familia y bueno. Sí, no, yo tengo un tío que está desaparecido, mi padre y mi abuelo fueron asesinados durante la dictadura y mi abuela paterna siempre buscó a su hijo, a Miguel Ángel Labrador, está desaparecido, y siempre luchó colectivamente también, ¿no? Porque desde un primer momento participó de las madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires, de familiares acá en Rosario, después junto con otras madres fundaron Madres de Plaza 25 de Mayo acá en la ciudad de Rosario, y nunca abandonó esa lucha ni esa digamos, búsqueda también colectiva de memoria, de verdad y de justicia. Así que bueno, nosotros de alguna manera comenzamos a militar con ese ejemplo y continuamos haciéndolo ahora. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Netflix, la historia argentina, dictaduras, largo y tendido, hemos charlado con dos invitados de lujo. El corte y volvemos con el último tramo de 53 minutos. De boca en boca, cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor, es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco.